Los ninivitas le habían hecho mucho daño a Israel. Los ninivitas eran los peores enemigos. Eran personas que cuando llegaban a Israel habían cometido tremendas situaciones en las grandes conquistas. Habían asesinado mujeres, habían sacado sus hijos de sus vientres y habían causado daño terrible a los israelitas. La razón por la cual Jonás no quiere ir a Nínive es porque los ninivitas son sus peores enemigos. Eso lo lleva a apartarse de la voluntad de Dios. Y comenzamos a ver en el capítulo 1 a este Jonás en rebelión. El capítulo 2 nos va a demostrar cómo Jonás vuelve a Dios, cómo Jonás regresa a Dios. Y el capítulo 3 nos va a enseñar cómo Jonás regresa al propósito que Dios tenía establecido para su vida. Como Jonás regresa al propósito. El capítulo 1, la rebelión. El capítulo 2, el arrepentimiento. Y el capítulo 3, el propósito que tiene que cumplir. Ahora, veamos las partes de las malas decisiones cuando nosotros nos apartamos de Dios. Número 1, lo primero que sucede es que nos separamos de la comunión con Él. Dice en el versículo 2 del capítulo 1, y levántate y ve a Nínive. Pero ¿qué sucede? Vea el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Él pensaba que él podía estar lejos de Dios. Y eso es lo que sucede cuando de repente tomamos decisiones equivocadas. Tomar la decisión de tener una relación ilícita, tomar la decisión de poder renunciar a un trabajo, tomar la decisión de comenzar una relación con una persona y sabiendo que yo estoy casado o sabiendo que esa persona está casada. ¿Qué es lo que sucede? Aunque tú estés en el templo, aunque estés adorando a Dios, te apartas de la presencia de Dios, comienzas a apartarte de su designio, comienzas a apartarte de la voluntad de Dios. Pero escuche bien, la segunda de las situaciones que suceden cuando tú comienzas a apartarte, no es necesario que tú salgas del templo. Tú puedes seguir sirviendo, tú puedes seguir llevando una administración, pero puedes estar lejos del Señor. ¿Qué sucede cuando Jonás toma la decisión de ir a Tarsis? Se aparta de la presencia de Dios, se aparta de la presencia de Dios. Y eso es lo que sucede cuando nosotros tomamos caminos equivocados. Pero escuche bien lo que dice el versículo. Las malas decisiones nos van a llevar a tormentas de la vida. Vea lo que pasa en el versículo número 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué es lo que provoca? Grandes tormentas. Tormentas de la vida. Comienzas a experimentar una situación donde ya tu economía está en crisis, donde tu familia ya no está tranquila, tu esposa te reclama, te dice cosas y la situación comienza a tornarse dificultosa porque comienzan a venir las tormentas. Cuando nosotros nos comenzamos a apartar de la presencia de Dios, nuestro camino es de bajada. ¿Por qué? Él no quiso ir para otro lado más que para Jope. Dice el versículo 3 que descendió a Jope. Dice el versículo 5 que estaba abajo en el interior de la nave. Nuestro camino es de bajada. Nuestro camino es de distanciamiento con Dios. Las malas decisiones provocan distanciamiento de la presencia de Dios. Número 2, provocan grandes tormentas. De repente comienzas a sufrir, a provocar dolor y comienzas a experimentar situaciones que antes no te sucedían. Pero que en este momento, por el distanciamiento que tienes con Dios, es posible que estés viviendo también estas grandes tormentas. Ahora, lo más duro no está ahí. ¿Por qué? Lo más duro es la tercera situación de las malas decisiones. Afectas la vida de las demás personas. Un alcohólico no está afectando su vida, está afectando la vida de su familia. Una persona que vive en adulterio hace infeliz a la gente que está alrededor de él, porque tiene que mentir, tiene que engañar, tiene que salir de noche, tiene que venir y hacer mentiras a una persona y decir cosas en otro lugar. Dice
que todos los marineros que estaban en la nave comenzaron a sentir desesperación. ¿Por qué? Porque Dios estaba buscando a Jonás. Y lo que sucede es que la nave estaba en una gran turbulencia. Los marineros estaban en peligro, porque cuando hay una persona que tiene un trato con Dios, una persona con la cual Dios está buscando, no lo va a dejar en paz. Y tú puedes irte a Estados Unidos y tú puedes irte hasta la China, pero Dios te va a buscar, porque Dios tiene un propósito que tiene que cumplir. Dios tiene un propósito que tiene que cumplir. Tú puedes pensar, tú puedes creer que te puedes ocultar de Dios, porque igual que Jonás, ellos en ese tiempo pudieron haber pensado que Dios solamente estaba en Israel, solamente estaba en Jerusalén. Pero ¿qué es lo que sucede? Jonás se está dando cuenta de una realidad. Dios está en todas partes y no puedes ocultarte de Él. Las malas decisiones ocasionan distanciamiento con Dios, ocasionan grandes tormentas y ocasionan herir a personas que tú no quieres herir, que aparentemente tú amas, pero que en el proceso van a salir heridos, que en el proceso van a salir posiblemente con los peores daños de todo. Una esposa que sabe que su marido está con otra persona y ella tiene un corazón desquebrajado. Sus hijos saben también lo mismo, pasan peleando, pasan gritándose. Un hombre alcohólico, un hombre adicto a la droga, no va a poder llevar una vida limpia, siempre va a estar haciendo daño a los demás. Pero si Dios tiene un trato contigo, Él te va a perseguir, Él va a estar pendiente, Él va a estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que llegó un momento que cuando ya los marineros comenzaron a preguntarse por qué es que estaba sucediendo, se dan cuenta que Jonás estaba ahí. Y él dice: yo soy culpable, tírenme a mí al mar. Mire lo que dice el versículo número 12, 1:12. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Dice Jonás: tómenme y tírenme. Yo sé que es por mi culpa, yo sé que yo soy responsable. Y aquí es donde yo quiero comenzar a exaltar el texto, el Salmo de Jonás. Nosotros vemos hacia el pasado y comenzamos a revisar nuestra vida y nos damos cuenta que hay muchas cosas que nosotros le llamamos errores, nosotros le llamamos malas decisiones. Pero ¿qué es lo que sucede? Fíjese que he revisado este texto del capítulo 2 y lo he revisado constantemente y lo he leído y lo he revisado y lo he estudiado. Y en ningún momento yo veo que Jonás le dice al pez un error, una equivocación. Al contrario, el pez es una bendición de Dios. ¿Por qué razón? Dios ya sabía que tú te ibas a equivocar. Dios ya sabía que tú ibas a salir embarazada. Dios ya sabía que tú ibas a buscar una relación ilícita. Dios es un Dios tan perfecto que nosotros tenemos el cuidado muchas veces de decir: tomé una mala decisión, tomé un equivocado camino. Pero Dios ya sabía que eso sucedía. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios? Dios es tan fiel, es tan amoroso, es tan grande, que cuando Él sabe que nosotros nos vamos a equivocar, Él manda una provisión, Él manda una salida, Él manda una solución. ¿Por qué razón? Porque nuestros peores errores no van a ser un obstáculo para que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Y aunque en esta tarde tú te encuentres diciendo: mire, yo he tomado decisiones equivocadas, yo he tomado los peores errores de mi vida, eso no va a ser ningún obstáculo para que Dios haga lo que tiene que hacer. Eso no va a ser un obstáculo para que Dios haga lo que Él tiene que hacer. ¿Por qué razón? Mire, ¿cuántos le han llamado a un hijo un error? ¿Cuántas personas? Yo he escuchado a muchas personas decir: es que cometí un error, me embaracé, tomé la decisión de tener un hijo con una persona equivocada. Y han llegado al punto de decirle error a un hijo, cuando la palabra de Dios me dicen en el capítulo 16 de Génesis que Dios en el capítulo 15 había hecho un pacto con Abraham y Él le dijo: vas a tener un hijo. Y en el capítulo 16 dice: voy a tomar una decisión, me voy a ir con la sierva Agar. Y tienen un hijo llamado Ismael. Y muchos han decidido y han dicho: Ismael es un error. Le voy a decir una cosa: ¿cómo va a ser un error un hijo? Si en el mismo capítulo 16 dice que el ángel de Jehová buscó a Agar.
y le dijo que iba a darle una bendición a ese hijo, a Ismael. Ningún hijo es un error. Dice el capítulo 16, versículo 8, y le dijo Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Saraí, mi señora. En Génesis capítulo 16, versículo 11 dice, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído su aflicción. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Para ti pudo ser un error, pero Dios ya tiene una bendición para ese hijo. Dios ya tiene una bendición. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Él toma nuestras fallas, Él toma nuestras debilidades. Y Dios dice, ¿vos crees que con esa mala decisión que tomaste, tú vas a hacerme perder el propósito que yo tengo en mi vida? Yo he decidido bendecirte, yo he decidido usarte, yo he decidido llevarte a una bendición. Por lo tanto, no hay error humano, no hay falla humana que te aparte del propósito que Dios quiere cumplir en tu vida. Y posiblemente en este momento hay hijos que han de pensar, yo posiblemente fue un error en la relación de mis padres. De ninguna manera. Dios tenía una bendición para ese hijo, porque para nosotros pueden ser errores, pero para Dios son designios poderosos, momentos donde Él quiere glorificarse, cosas donde Él quiere hacer su voluntad y demostrarnos que Él puede tomar cualquier falla de nuestra vida y decirnos, yo te quiero usar. No hay una tan sola cosa. Hay personas que se han casado con sus esposas porque de repente han dicho, mire pastor, yo no sé por qué me casé, yo no sé por qué tomé una decisión. ¿Sabes por qué? Por lo que dice Jonás. En Jonás capítulo 1 verso 17 dice lo siguiente. Escuche lo que dice, algo muy importante. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Jehová tenía preparado un gran pez. Primero, no es una ballena, es un gran pez. Nosotros hemos cometido un terrible error diciéndole a los niños, la ballena tragó a Jonás. Claro. Pero ¿qué sucede? Es un pez inmenso. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice que Dios lo tenía preparado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ya sabía que Jonás le iba a fallar. Dios ya sabe que tú no eres fiel. Dios ya sabe que tú eres débil. Pero aún así Él va a cumplir el propósito que tiene para tu vida. Y por eso preparó un gran pez. No le llames error, llámale oportunidad. Y en ese momento, el momento del pez es algo trascendente. ¿Por qué? Porque para Jonás va a ser su mayor bendición. Ese hijo que tuviste a la edad de 18 años, no fue un error, fue una bendición de Dios. Tomaste una mala decisión, tiraste la toalla, posiblemente te fuiste para Estados Unidos y te arrepientes. Es una bendición. Porque por esa situación Dios pudo manifestarte el amor que te tenía. Dios pudo manifestarte su misericordia. ¿Y qué es lo que pasa? Dios tenía preparado el pez. ¿Sabe por qué lo tenía preparado? Porque Él ya sabía que Jonás iba a fallar. Dios ya sabía que Jonás iba a apartar de él. Dios ya sabía que Jonás se iba a desviar del camino. Pero Dios nunca se cansa. Él nunca se va a cansar. Jamás se va a cansar de tratar con el hombre. Mire, pastor, yo tomé esta mala decisión. No te preocupes, Dios no se cansa. Él va a seguir trabajando contigo hasta que tú le obedezcas. Él no se cansa de buscar que nosotros hagamos su voluntad. Dios no se cansa de buscar que nosotros hagamos su designio. Dios preparó el pez porque Él sabía que se iba a equivocar. Como así también preparó la bendición de Ismael porque sabía que Abraham se iba a acostar con su sierva Agar. Dios tiene una provisión para nuestros errores. Dios tiene una provisión para nuestras malas decisiones. Y Dios tiene los peces para que nosotros pensemos. ¿Y qué pasa en el pez? En el pez Él va a estar encerrado, Él va a estar aislado y Él va a pasar por las tres etapas que uno pasa en el Salmo de Jonás, que nosotros podemos reconocer como momentos de bendición, que nosotros podemos reconocer como momentos que nos hicieron volver a Dios, que nosotros podemos reconocer que son momentos que nos ayudan a pensar que Dios está preparado para nuestros errores. A Dios no lo vas a tomar de sorpresa. Dios lo sabe todo. Dios
tiene todo listo. ¿Por qué? Primero, el propósito de Dios es más grande que tus errores. El propósito de Dios es más grande que tus errores. ¿Y cómo te lo demuestro? Él ya tenía preparado el pez. Y en Jonás capítulo 2, Él va a pasar las siguientes etapas. Primero, mire, escuche bien lo que va a representar este salmo. Él siente, es bien curioso porque el salmo no dice que Él está dentro del pez. Él está ahogándose, se está hundiendo. Y va a pasar 3 etapas. Y se lo voy a explicar. Jonás capítulo 2. Primera etapa. Cuando reconocemos que nada en nuestra vida está fuera del control de Dios. Mire lo que dice el versículo número 3. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Mire, dice que a él lo tomaron los marineros, pero ¿qué es lo que está diciendo? Me echaste a lo profundo, o sea, Dios. Yo tengo que reconocer que aunque en los peores errores y las malas decisiones de mi vida, Dios ha tenido siempre un control sobre esas fallas. Hasta nuestras peores fallas tienen un control divino, tienen un control de Dios. Y eso es poderoso. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros hemos dicho, no, Dios no puede hacer algo nuevo en mi vida, Dios no puede levantarme. ¿Cómo no? Dios está detrás de nosotros. En primer lugar, Jonás reconoce que las olas, que las ondas, Dios se las está mandando, pero no son castigos, son bendición de Dios. Son una bendición de Dios. Él reconoce que Dios está mandando las olas y él se siente ahí que está metido en el agua porque él posiblemente no nadaba y él estaba en ese momento bajo las olas. ¿Y qué es lo que sucede? Una vez que él está bajo la corriente, ahora él se siente que se está ahogando. Mire lo que dice el versículo número 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Mire lo que sucede. Está rodeado de puras aguas, se está hundiendo y dice que está en el abismo, que es un gran mar y se siente hundido. Pero ¿sabe qué? En este momento él comienza a sentir que él quiere salir, se siente que se está ahogando, pero está amarrado en unas algas. ¿No es eso lo que sentimos cuando hemos tomado las malas decisiones? Ahogo, que no podemos salir, que no sabemos cómo vamos a salir de esa situación. Él se siente que se está hundiendo, él siente que las algas no le permiten nadar. ¿Cuántas personas se han ahogado? Porque de repente se han metido a un lago y se han dado cuenta que hay algas que amarran sus piernas y de repente ya no pueden salir de ahí. Ese es el sentimiento de ahogo. Primero él dice, Dios es el que me ha mandado para acá. Número 2, me estoy ahogando. Y ahora, cuando ya sientes que te ahogas, que es una percepción terrible cuando estamos en el mar y queremos respirar, pero viene una ola y viene una ola más grande y más grande y más grande, porque las consecuencias de nuestros actos las vamos a pagar. Pero eso no quiere decir que Dios nos ha dejado solos. Vamos a sentir que nos ahogamos, vamos a sentir que nos ahogamos. Vamos a sentir un momento que ya no podemos más, que ya no podemos salir. Pero mire lo que dice, una vez que él se siente ahogado, Dios comienza a obrar. Mire lo que dice el versículo 6 y 7. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y mire, en el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Qué es lo que dice? Cuando estás más hundido y cuando tocas fondo, Dios escucha la oración desde los cielos. Y en ese momento manda la provisión, manda un pez a sacarte. Los errores de nuestra vida no son
esas situaciones que debemos de ver como los peores castigos de Dios son las mejores bendiciones que nos han pasado, porque nos han ayudado a entender que aunque hemos estado hundidos, que aunque ya no hemos podido salir, Dios siempre ha mandado un lugar donde salir. Dios siempre ha mandado un lugar donde nosotros podemos decir, esta es mi bendición. Y cuando estuvimos tomando las peores decisiones de todo, Dios ya tenía esa provisión, Dios ya tenía esa misericordia. Dios es misericordioso. El pez no es un castigo, el pez es la mejor bendición que Dios le mandó a Jonás, porque fue en ese lugar donde él se arrepintió, donde él buscó a Dios y donde él se sentía ahogado, pero Dios lo sacó de esa crisis. ¿Cuántas veces nos ha tocado pasar por esta situación que sentimos el ahogamiento, pero Dios manda su ayuda, y cuando ya no podemos más y cuando ya no salimos más, te das cuenta que Dios no quiere destruirte, sino que Dios quiere sacarte, Dios quiere liberarte, Dios quiere liberarte y Dios quiere sacarte a la siguiente bendición. Y eso fue lo que sucedió. ¿Cuál es el gran milagro? Que cuando él estaba en el más profundo hoyo, que cuando él se sentía en la más grande desesperación porque se sentía ahogado, Dios mandó su provisión infinita. Dios mandó esa misericordia de los cielos y lo sacó adelante. Vea lo que dice el versículo número 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Qué hizo él ahí? Hizo un voto, un compromiso con Dios. ¿Qué es lo que necesita Dios en esos momentos donde nosotros tenemos pensado, son errores? No, son oportunidades. ¿Qué es lo que hizo? Primero, él reconoció que eso era voluntad de Dios. Número 2, él sintió el ahogamiento, pero él reconoció en ese momento que solo Dios lo podía sacar y buscó al Señor, y Dios mandó un pez para salvarlo, y Dios mandó un pez para sacarlo de allí. Y mira lo que es Dios de poderoso, que cuando nosotros nos hemos arrepentido y hemos reconocido que verdaderamente tomamos decisiones erradas, cometimos un error, nos apartamos de Dios, nos desviamos del camino, ¿qué hizo Dios? Mandó una orden desde su templo, y el pez prácticamente sacó a Jonás. Y aquí viene la bendición de Dios. Dice el capítulo 3, versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclame en ella el mensaje que yo te diré. Vino por segunda vez. ¿Puede Dios dar un matrimonio bueno, un segundo matrimonio? ¿Puede Dios darnos una segunda oportunidad? La respuesta es que sí. ¿Cuál es la diferencia? Venimos golpeados. Yo recuerdo, para mí Cojutepeque ha sido una ciudad muy importante. En el año 2005, nosotros estábamos viajando, estábamos en un culto aquí en Cojutepeque, estaba el pastor Wilber, había invitado al pastor fundador a predicar. Y yo recuerdo que yo estaba sentado en las últimas sillas del templo antiguo. Y de repente, cuando terminó el culto, nuestro pastor fundador, yo andaba en el grupo de los que estaban sentados en la iglesia, pero no sé por qué el pastor en ese momento se le vino algo a su corazón, a su mente, y me mandó a llamar con el pastor Edwin. Ahora él está pastoreando. Edwin me llamó y me dijo, mire, el pastor fundador, el pastor quiere hablar con usted, y me llamó al altar de la iglesia de Cojut. Y yo me senté con el pastor y comencé a platicar, y me dijo, mira, fíjate que hay una oportunidad y necesitamos en este momento que tal vez si vos quisieras trabajar, tenemos una oportunidad para que administres. Y me dijo lo que me iban a dar dentro de la iglesia. Pero ¿qué sucede? La soberbia, el orgullo. El Jonás, que yo sabía que había comenzado a estudiar seminario, pero yo decía, yo ministerio no, yo lo que quiero es predicar y tener nada más un ministerio evangelístico y ir de una iglesia a otra. ¿Y qué es lo que sucede? Él me estaba dando una oportunidad, pero la soberbia, el orgullo me mandó exactamente
al momento en el cual tú sientes a un ahogamiento. Y yo recuerdo que yo le dije que no. La razón era sencilla. La iglesia no me iba a poder pagar. ¿Cómo iba yo a ganar para poder pagar mis deudas? Yo no podía cancelar mis deudas. Yo tenía muchos problemas, tenía muchas dificultades. Pero ¿qué sucede? Esa era mi primera oportunidad. Dios me estaba llamando en ese momento y me estaba llamando bien y me estaba dando una oportunidad. Pero ¿sabe cuál es el problema? Nos rebelamos en contra de Dios. Desechamos la voluntad de Dios. Y nos vamos de bajada, de Jope, pasamos hasta abajo de la nave y de repente nos tiramos y nos hundimos. Fueron los peores 3 años de mi vida. ¿Por qué razón? Decisión equivocada. Dejé de estudiar en el seminario. Me fui a trabajar. Pero cuando me fui a trabajar, comencé a meterme en un montón de problemas, un montón de deudas. ¿Y sabe por qué? Porque Dios prepara esas situaciones, prepara esos grandes peces. Y cuando ya yo estuve en el peor de mis momentos, endeudado, emproblemado, y yo dije, ¿y ahora qué, Señor? Ya no tengo trabajo, no tengo esta situación. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vayas a Nínive, Dios quiere que vayas a su propósito, pero tú te desvías. Y yo siempre dije, esto es un error, lo que yo había sido, lo que yo hubiera hecho es decirle que sí. Pero después yo reflexioné, cuando yo estaba ya humillado, y cuando ya estaba, yo recuerdo una noche en mi cuarto, estaba viviendo la peor crisis económica, había dejado de estudiar en el seminario, había abandonado eso. Y en ese momento yo le dije, Señor, si me sacas de esta, si me sacas de esta situación. ¿Y sabe qué? Yo no sé cómo es que Dios hace esas cosas maravillosas, pero Él escucha, porque cuando usted está en lo más hondo, cuando usted está hundido, cuando usted ya está ahogado y cuando ya están a punto de enterrarlo, desde el cielo Dios escucha nuestro clamor, Dios oye. Y si tú estás viviendo en el pez, si usted está viviendo en el vientre del pez, y si usted en este momento se siente encerrado, hundido, ahogado, yo quiero decirte una cosa: clama al Señor, porque Él te va a dar una segunda oportunidad. Exactamente en una semana, el pastor, yo estaba de pastor asociado en Acajutla, y me decía, y me habló por teléfono una noche, quiero hablar contigo. 3 años después, pero ya había perdido todo, ya no tenía trabajo, ya no tenía sueldo. Quiero hablar contigo. Y yo recuerdo, día viernes exactamente, estábamos a punto, ellos se reunían a las 11 de la mañana en la oficina administrativa, y me dijo, Mike, quiero hablar contigo, a las 10:30 te espero en mi oficina. Y qué sorpresa, hermano, si no tenía nada, venía problemado, con problemas de leyes, con problemas de procesos, amenazas, la peor vida, con riesgos terribles. 3 años después de dar vueltas, me dice, he hablado con en ese momento el pastor Junior y hemos platicado, me dice que sería bueno que tú trabajaras conmigo. ¿Con qué? Dije yo, que yo trabajara con usted. Sí, me dijo, ¿y cómo, pastor? Si yo no soy ni pastor, no, estaba estudiando, no me había graduado. Queremos que seas supervisor de misiones. Y en esos puestos que no se necesita ser pastor. Sí, pero yo te estoy llamando. Y todavía yo, Jonás, ¿verdad? Jonás, rebelde. Porque yo quiero tener mi negocio, yo quiero vender carros, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Pero ¿qué sucede? Yo recuerdo que el pastor, él tenía una forma, se agarraba el lapicero y los que lo conocen saben. Y en un papel, esto te ofrezco, me dijo. Y me dio un papelito así, me dio un sueldo que realmente no alcanzaba todavía. Pero ¿sabe qué? Él me dijo, métete por fe, métete por fe. Y ¿sabe qué, hermano? En ese momento particularmente, yo le dije, ya estaba cometiendo mi error otra vez, de soberbia, de orgullo, porque nosotros nos gusta, ¿verdad? Nos gusta desviarnos, nos gusta apartarnos, y nos gusta estar en el vientre del pez, y nos gusta estar ahí, ahogándonos. Pero Dios es tan maravilloso que Él manda peces para sacarnos, Él manda peces para sacarnos y liberarnos. Y ese era mi pez, ese era mi momento donde yo me arrepentí y Dios me sacó. Y trabajé para el tabernáculo
Y fueron los mejores años de mi ministerio. Volví al mismo pupitre que había dejado hace 3 años. Terminé de estudiar, me gradué. Cumplí el propósito. Me casé. Y Dios me ha dado grandes privilegios. Me dijo un día: te vas para Usulután, te vas después para Cojutepec. Ya uno no regresa igual, porque uno ya llega masticado por el pez, llega masticado por los problemas. Ya no era igual. Pero ¿sabe qué es lo grande? Que cuando uno escucha la voz de Dios, Dios le habla por segunda vez, porque Dios tiene la segunda oportunidad preparada. Dios tiene la tercera oportunidad. Si has fracasado, no te preocupes, porque el pez es la bendición de Dios. El pez no es un castigo, el pez es la mejor bendición de mi vida. Esos años en donde yo estuve en el tabernáculo, yo, hermano, obedecí y aprendí a escuchar la voz de Dios. Y Dios me ha bendecido tanto, hermanos. ¿Sabe por qué? Después que pasó eso, he aprendido el valor de las oportunidades. Y he aprendido a entender que Dios, aunque nosotros le podemos llamar errores a nuestras situaciones de vida, Dios no le llama errores. Dios le llama peces, en donde nosotros podemos reflexionar, buscar a Dios y decir: no, Dios tiene oportunidad para mí. Dios tiene oportunidad para mi vida. ¿Y qué sucedió con Jonás? Recibe la palabra de Dios y ahora obedientemente, el Jonás obediente va a predicar a Nínive. Y con un sermón tan pequeño, que es el sermón más corto del Antiguo Testamento. Escuche el sermón que les dio, un sermón pequeñísimo, un sermón que prácticamente no tiene cuerpo, es un mensaje sencillo, pero vea lo que dice el versículo 3 y 4. Y se levantó Jonás, capítulo 3, versículo 3 y 4. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Con ese sermón, pero con una reseña diferente, porque él venía saliendo del estómago, del vientre del pez. Él venía herido, él ya venía con esos golpes que uno viene. Pero ahora sí te puede usar Dios, pero ahora sí te puede poner palabra, pero ahora sí puedes ser obediente a su voluntad, pero ahora sí puedes cumplir el propósito. Bendito sea Dios por los errores de nuestra vida, que son oportunidades. Bendito sea Dios por los peces que Dios manda, porque ahí es donde aprendemos, ahí es cuando somos ministrados, ahí es cuando aprendemos a depender de Dios, y Dios nos lleva a la siguiente oportunidad, y Dios nos lleva a la siguiente nivel de unción. Porque solamente así nosotros aprendemos el propósito, que Dios no cambia el propósito, siempre va a terminar haciendo con nosotros lo que Él ha establecido. ¿Y sabe qué? Se arrepintió toda Nínive. Sus peores enemigos se arrepintieron. ¿Por qué? Porque Jonás es igual que Jesús. Jesús fue levantado, entregó su vida igual que con los marineros Jonás. Fue lanzado y clavado en la cruz. Estuvo en el vientre del pez. Y al tercer día resucitó entre los muertos. Y después que Él salió del pez, de la muerte, Jesús fue proclamado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y fue predicado por Pedro. Y miles de gentiles, miles de ninivitas se arrepintieron de su pecado. Hermanos míos, Jonás es la figura misma de Jesús. Jesús pasó por ese momento de ahogamiento. Jesús pasó por ese momento donde estuvo en la muerte. Jesús pasó por ese instante de crisis. Y escuche bien lo que voy a decir. Jesús resucitó al tercer día y se arrepintieron miles de gentiles que antes no creían en Dios, vinieron a creer en Dios. Porque Jonás es como Jesús. Pero yo no termino ahí. Escuche lo que dice este texto en Mateo capítulo 12, versículo número 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo:
la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué es lo que ellos vieron? La señal de Jonás. La gente le pedía a Jesús señales, pero dice Jesús, no le vamos a dar señales. Ellos querían que Jesús moviera los cielos, que moviera una estrella, pero Jesús dice, no vas a recibir señales, vas a recibir la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Que al igual que Jonás estuvo enterrado, estuvo en el mar y después salió a pregonar, a hablar del arrepentimiento, así también Jesús iba a estar en el seno de la tierra 3 días y 3 noches e iba a ser levantado y resucitado. Escuche bien, hermano, la señal de Jonás es la que hizo que el pueblo de Nínive se arrepintiera cuando lo vieron saliendo de ese pez.